A continuación vamos a presentar al doctor Luis Benavides Ilizaliturri. Es doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Pedagogía Catequética, doctor en Ciencias de la Religión, maestro en Matemáticas, maestro normalista. Es educador mexicano, pensador, políglota, conferencista internacional. Ha trabajado en proyectos educativos en más de 60 países, consejero de múltiples ministros de educación, generador de modelos educativos cuya aplicación innovadora ha sido reconocida por la UNESCO, la OEA y varios gobiernos extranjeros. Francia le concedió la Orden de las Palmas Académicas por la creación del método de aprendizaje sináptico de lenguas extranjeras. Corea, China y Japón lo han premiado como investigador educativo y por sus aportaciones al uso del ábaco. Fue presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación, director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe y del Centro Regional de Construcción de Escuelas para América Latina y el Caribe, creados por la UNESCO, el primero para la educación de los adultos y el segundo para la construcción de espacios educativos. Actualmente dirige el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, instancia de investigación y desarrollo educativo con sede en Puebla. El centro está vinculado con diversas universidades nacionales y extranjeras, así como con organismos internacionales interesados en educación y arquitectura educativa. Bienvenido, doctor. Un fuerte aplauso. Ipan Totanantzin, México, Cateje Miak, Huehuetactome. Juan Ashan y Namatanahuatliti y con Ishmat. Y Nahuatlac Tantechti Nechpactia. Ashan Tejuan Ticas Sicamati. Itich y Masewal Tokme, Monichcoa, Miak Tlamantisitili. Linica, Tlamante, Ixtacha y Luicac. En México hay muchas lenguas originales que ahora se han declarado oficiales. La lengua náhuatl a mí me encanta. Ahora sabemos que cada lengua manifiesta una manera siempre distinta de entender el mundo. Imagínense la llegada de los 12 misioneros, hablando español y sirviéndose de traductores, pero que traducían dos mundos totalmente distintos. La dificultad, tanto para los oyentes como para los misioneros, para entender o imaginar lo que estaban diciendo. Si a nosotros nos hablaran, no sé, de la tumba de Tascamón, pues no lo conocemos. Lo poco que tenemos es lo que hemos medio leído o dicen los libros. Pero todo lo que significaba y que está escrito, pues exige un cambio de mentalidad total. Tenemos hoy en día instrumentos que dicen que pueden traducir cualquier idioma. Es más, tú te metes ahí y le pones a ver cómo es esta frase en chino y ahí te aparece. Y están saliendo audífonos que traducen al mismo tiempo una lengua en otra. Sin embargo, hay lenguas como la náhuatl que no se pueden traducir, que tienen que interpretarse. Y esa interpretación exige tener un background
de qué se está hablando. A mí me ha tocado en algunos países platicarles que aquí comemos jícama. La pregunta es eso, ¿y qué es? ¿Y a qué sabe? Y no tenemos ni idea, ¿no? Hace muchos años estaba yo en un internado y un día de fiesta nos dieron piña, rebanadas de piña. Y me preguntaban, oye, ¿y qué tiene la piña dentro, en ese agujero? ¿Verdad? No tenían la más mínima idea de lo que era la piña. Pues esto sucede cuando llegan los franciscanos. Comienzan a hablar en términos abstractos que en náhuatl no existen. El náhuatl es concreto. Se pueden inventar, ya el diccionario de la UNAM, ¿verdad?, de náhuatl, te pone palabras abstractas, pero es un arreglo, porque no es así la lengua náhuatl. Entonces, imagínense qué terrible sería encontrarse en que están diciendo cosas que ni siquiera los traductores entienden. Y estos diálogos de los que me hablaba el padre eran terribles, porque de la mayor parte de las cosas que decían, pues los aztecas decían, no, pues eso ya lo conocemos, también nuestro Dios. Y fue un problema muy, muy serio, porque tenían infinidad de dioses. Así los llamaron los misioneros que llegan. Pero esos dioses no eran dioses, y los mismos náhuatl lo sabían, los mismos aztecas. Teotl no necesariamente significa divinidad, Dios. Significa algo que puede acercar a Dios, ¿verdad? Y yo me quiero imaginar, ¿verdad?, qué dificultad hubo y cómo tuvieron que pensar y repensar lo que estaban diciendo. Ejemplos claros que luego se tornan dramáticos los tenemos, por ejemplo, en una expresión aramea. En Lucas 3 dice: y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Marcos 10 dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Qué nos ha pasado en la iglesia, cualquier iglesia, que llegamos y nos pintan una paloma y que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en arameo, hablar de una acción como paloma no era que la paloma estuviera presente. Todos tenemos la experiencia de donde hay muchas palomas, ¿verdad? Y uno va caminando y ahí están las palomas buscando comer, pero de repente, ¡pum!, sin razón, todas vuelan, ¿verdad? Y eso es justamente lo que quería decir San Lucas y San Marcos. ¿Sí? Bajó el Espíritu inesperadamente, sin saber por qué, pero ahí estaba. Bueno, fíjense, una traducción tan simple como durante siglos nos ha hecho pensar que el Espíritu Santo es una paloma, ¿verdad? Eso pasaba también al traducir al náhuatl, ¿verdad? No es posible traducir palabras abstractas, porque hay que usar paráfrasis, ¿verdad?,
que medio expliquen lo que es. Mucho de esto debió suceder en los aprendizajes de las lenguas de los propios evangelizadores y de los evangelizados. Porque en las lenguas prehispánicas los conceptos abstractos no existen o se expresan simbólicamente. Por ejemplo, persona, en el gran diccionario náhuatl de la UNAM, se asienta como ignihuitli, pero así se designan a los hermanos, los compañeros, los amigos. Inuiki on nok niuhtse. ¿Qué sucede eso, amigo? Con estos ejemplos, lo que quiero decir es que con frecuencia los traductores inducen involuntariamente conceptos que no tienen el significado de quien emite las palabras, particularmente porque el concepto no tiene ni contexto ni vocablo que exprese lo intentado. Los marcos conceptuales de los frailes, aun de los que aprendían la lengua náhuatl, eran muy diferentes a los de los mexicas. Por ejemplo, el caballo era totalmente desconocido para ellos y ver a alguien encima de ellos hacía pensar que eran una misma realidad. Sobre todo cuando analizamos la diferencia entre la religiosidad prehispánica y la cristiana, entre la realidad referida por el vocablo teotl y la nombrada por la palabra Dios. Notemos también que cada uno extiende su propio marco conceptual para asimilar y explicar la novedad que el otro le presenta. También el sentido de religiosidad era muy diferente. Los dioses de los aztecas eran numerosos y de muchas variantes, y como en muchas otras culturas antiguas, estaban estrechamente asociados a cosas y acontecimientos importantes para la cultura y el bienestar general de la comunidad. Tezcatlipócatl, espejo humeante, Dios omnipotente y que todo lo ve, responsable de todas las cosas que suceden. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, Dios de los vientos, las lluvias y las tormentas, mitad serpiente y mitad quetzal. Es hijo del dios primordial Ometeotl y hermano de Huitzilopochtli, Xipetotec y Tezcatlipoca. Antiguo dios mesoamericano, se le consideraba creador del mundo y de la humanidad, descubridor del maíz e inventor de la agricultura, los saberes, las artes y el calendario. Es el noveno de los 13 señores del día. Su nombre fue adoptado como parte de los títulos de un gobernante azteca. Ometecutli, dos señor, Dios creador primordial, otro nombre de Tonacatecutli. Gobierna el 13º y más alto nivel del cosmos azteca, patrón del día Zipactli, cocodrilo. Mictlantecutli, señor de Mictlán, Dios de la muerte, la oscuridad y el inframundo Mictlán. Su esposa es Mictlantecacíhuatl. Se la asociaba con los búhos, las arañas, los murciélagos y la dirección sur. El dios era el gobernante del 10º día Izcuintli, perro, el 5º señor de la noche y el 6º o 11º señor del día. Mictlantecutli era especialmente venerado en el mes azteca de Tititl, cuando el templo de Tlaxico se sacrificaba a un imitador del dios y se quemaba incienso en su honor. Macuilxóchitl, el 5 flor, dios de las flores, las plantas, la música y la danza, asociado con la fecha específica 5 flor. Dios patrono de la casa real, los juegos, especialmente el patoli y el juego de pelota, y las apuestas. Es el líder de los dioses Ahuayateteo, que representan el exceso de placer y el castigo. Ejecatl, viento, antiguo dios mesoamericano de los vientos, especialmente de los que traen la lluvia. A veces se le conoce como Ejecatl Quetzalcóatl y se le considera el aspecto eólico de Quetzalcóatl. Para los aztecas nació en el día 9 viento y era patrón del segundo día, Ejecatl. Es un dios creador, que era patrón que al rescatar los huesos de los muertos del inframundo, creó a la humanidad. A veces también se le atribuye el descubrimiento del maíz, el pulque y la música. Huitzilopochtli, colibrí azul zurdo, o quien para los mexicas era el ser supremo e hijo de los dos dioses primordiales, Omecíhuatl y Ometecutli.
En una versión alternativa es hijo de Coatlicue y hermano de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Xipetotec. Es el dios de la guerra y del sol, y patrón de la capital azteca, Tenochtitlan, a donde condujo a su pueblo y le ordenó asentarse. Se le asociaba con el oro, los guerreros y los gobernantes. Su nombre calendárico era Setecpatl, uno pedernal, y su nahual o espíritu animal era el águila. El dios tenía un templo dedicado a él en lo alto del templo mayor de Tenochtitlan. Huitzilopochtli era venerado en la ceremonia de Panquetzalistli, en el mes del mismo nombre, cuando se conmemoraba el nacimiento del dios en el monte Coatepec, y también se le celebraba durante el mes de Toxcatl, cuando una efigie de pan era llevada al templo del dios en una gran procesión y luego comida. Podría haber más dioses, podría haber más referencias a los dioses, pero eran muy religiosos. Vivían una espiritualidad para conquistar a sus dioses y que los favorecieran. En el diálogo, ¿verdad? Pues claro, que dijeron todo eso que me vienes a decir, yo ya lo tengo, ¿no? Yo ya lo tengo. Y los franciscanos tuvieron que buscar nuevas formas de expresar, aún utilizando expresiones mexicas, ¿verdad? Y eso ha perdurado en nuestra religiosidad cristiana. Danzas, oraciones, sacrificios, caminando a rodillas, y muchas cosas más, los cantos. No nos tiene que extrañar esto, porque lo que iniciaron los franciscanos fue una fusión de culturas. Nos fusionaron a los indios con los españoles y nos han dado la oportunidad de repensar hasta nuestras epistemologías. ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos? ¿Para qué aprendemos? Y esto parece ser muy claro en la visión de la sabiduría que tenían los mexicas. Este proceso de fusión de culturas, iniciado formalmente por los franciscanos, no se ha concluido. La espiritualidad múltiple de los aztecas se sigue manifestando en casi todo el país. Los dioses aztecas han sido sustituidos por los santos y a ellos, ¿verdad?, les brindan cosas semejantes, peticiones semejantes a que las que le daban a los dioses aztecas. Bueno, voy a dejar una cosa muy sencilla. Esta plática yo la quería llamar Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli para los aztecas era el Dios supremo. Y vamos a ver por qué. Huitzilopochtli es la figura que con frecuencia se identifica con Jesús de Nazaret. Huitzilopochtli nace de una virgen. Jesús de Nazaret nace de una virgen. Las culturas mesoamericanas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra, en el mes de diciembre. Al igual que el nacimiento de Jesús, lo que fue aprovechado por los españoles para la evangelización. El primer día de las fiestas dedicadas a Huitzilopochtli, llamadas Panquetzalistli, se llevaba a cabo una ceremonia para homenajear su nacimiento el 21 de diciembre. Esta fecha era muy importante y por ello los aztecas hacían fiestas en sus casas y obsequiaban a sus invitados comida y estatuillas hechas de maíz azul.
Casualmente el 24 de diciembre era el día en el que el sol resurgía luego del solsticio de invierno, que era el 21, y para verlo renacer se celebraban con rituales y danzas. La conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se realiza el 25 de diciembre, esconde muchas similitudes con antiguas celebraciones romanas. El surgimiento de Navidad nace a partir de un festival romano de una semana de duración que se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Huitzilopochtli es perseguido por sus hermanos. Jesús de Nazaret es perseguido por Herodes. Huitzilopochtli mata a sus hermanos y a su tía. Jesucristo huye para no caer en manos de Herodes. Se da la matanza de los inocentes. Huitzilopochtli es representado como un hombre azul con plumas de colibrí en la cabeza y completamente armado. Fue la principal deidad de los mexicas y una de las más importantes para los aztecas. Jesucristo. Así que el Hijo del Hombre es el título que Jesús utilizó para referirse a sí mismo y a su autoridad. Al final de su ministerio, reveló el significado total de la frase, pero el título se refiere a Jesús como representante de la humanidad que también realiza actividades divinas. Huitzilopochtli, el dios solar, es parido en el oriente por su madre, la tierra, armado con la serpiente de fuego Oxucoatl, que puede interpretarse como el rayo matutino que eclipsa a la luna y estrellas. Esta fue el arma con la que peleó y terminó con sus hermanos. Así como el sol es de vital importancia para la tierra y para la vida natural, Jesús también es una especie de sol para la humanidad, para el mundo y para la vida de quien cree en él. Él ilumina el mundo disipando tinieblas, entre ellas las del error. Huitzilopochtli es uno de los dioses creadores en la cultura azteca y fue su guía para llegar al lugar donde fundaron Tenochtitlan. Los únicos que practicaron y enseñaron el verdadero cristianismo a nivel colectivo y masivo fueron los cristianos de los primeros 3 siglos, es decir, hasta que Constantino instauró el culto católico como religión oficial al entender que esos cristianos eran espiritualmente invencibles. Huitzilopochtli busca la paz y sustituye la guerra por el entendimiento mutuo. Jesucristo es generador de paz. Huitzilopochtli se convierte en luz, calor y se le identifica con el sol. Jesús anuncia como el camino, la verdad y la vida. Huitzilopochtli mantiene la lucha contra el mal. Jesucristo denuncia el mal y muere por rescatar el bienestar. Huitzilopochtli, como colibrí, une los cielos y la tierra como rayo de luz. Jesús, tras su muerte, sube al cielo. Esto hace que cuando uno va a muchas comunidades indígenas donde todavía hablan la lengua originaria, traigan en sus ropas, en sus carteras, y ellos te dicen a Huitzilopochtli, y es la imagen de Jesús. Esta fusión cultural, pues, hace que seamos los que somos. Y la fusión cultural extraordinaria de los franciscanos hay que redescubrirla en el artículo 3 constitucional, en la parte filosófica, porque es ahí donde realmente están fundidas la visión azteca con la visión cristiana. Lo más importante, el para qué de toda educación, es la convivencia humana. Y la convivencia humana parte del respeto a la dignidad de la persona. Eso es fantástico porque nos ha llegado, aún en la Constitución, esta fusión entre la espiritualidad azteca y la espiritualidad cristiana. Muchas gracias.